Los seres humanos no pueden hacer eso. Es imposible para los seres humanos. O sea, que siempre en todos estos puestos que llegan a 1.350, sí, no sé el número de mesas totales, 32.000 mesas, sí, está ordenado de esa manera. Por eso se llama bloques. No lo pueden hacer los seres humanos. Eso lo hacen las matemáticas. La gran prueba del fraude es que en unos puestos de votación, las primeras mesas ganó Abelardo y en las últimas ganó Iván Cepeda. Contundente. El pequeño problemita es que pareciera que no entienden cómo se reparten a la población colombiana en los puestos de votación, o si no entienden, parecen ocultarlo. No sé si sepan, pero las personas se reparten en las mesas de votación por el número de la cédula, y es por eso que es muy normal ver en unas mesas de votación personas con una edad madura y en otras mesas de votación personas de una edad mucho más joven. ¿Será que existe una preferencia electoral según el rango de edad de las personas? Pues según la encuestadora Atlas Inter y muchas otras encuestadoras, sí existe una preferencia. Y según esta encuestadora, entre los 18 a los 25 años es muy probable, es un 68% probable que esas personas voten por Iván Cepeda. Y las personas que tienen entre 54 o más años, hay un 60% de probabilidades o más de que esas personas votan por Abelardo de la Espriella. Ese patrón imposible que solamente se puede dar por matemáticas que sostiene Gustavo Petro, se encuentra si simplemente usted sabe cómo se reparten la población en las mesas de votación. Es decir, con plastilina. Si entendemos que a la población la reparten por edades en las mesas de votación y entendemos que hay preferencias electorales entre rangos de edad, pues es muy plausible que en las primeras mesas gane Abelardo de la Espriella y en las últimas mesas, donde están las personas más jóvenes, gane Iván Cepeda. Pero ¿qué le vamos a pedir a un hacker que hace 5 minutos se dedicaba a otra cosa? Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Oñoro de Magic Talent. Soy empresario de conciertos de Bogotá, de Colombia, y estoy en la escena del metal hace 20 años. El pensamiento crítico como que no es lo suyo. Y es que la creatividad en el gobierno de Gustavo Petro para cantar fraude es infinita. Hagamos un recorderis de todas las tesis que ha hecho Gustavo Petro sobre el tema del fraude. La primera versión es que iba a haber un fraude con los E14 por los espacios en blanco que no son consignados y porque según él no había garantías del software porque no había auditoría, aunque ya se sabía que esa auditoría se había hecho por medio de los partidos políticos. Inmediatamente después de primera vuelta empezó a hablar de 885.000 cédulas que habían aparecido así de la nada. Y ya luego de segunda vuelta empezó a hablar de que habían países muy poderosos computacionalmente, Estados Unidos e Israel, que habían hecho ese fraude por vía algorítmica. Y luego de eso, Gustavo Petro empezó a hablar de que habían entregado 1,8 millones de dólares al ecosistema Meta por parte de Dan Newlin para favorecer a Abelardo de la Espriella y calificó eso como injerencia internacional. Y luego, ya el 20 de julio, cuando se posesiona el Congreso, empezó a hablar de que tenía todas sus pruebas en la misma denuncia de nulidad. Pero bueno, hay que recordar que esa denuncia ya fue inadmitida por errores procesales. Y ya llegamos al día de ayer en el que sostienen un patrón estadístico imposible, que ya lo acabamos de descartar. Esto es un mensaje para usted, petrista. Cuando usted le cambian la tesis tantas y tantas y tantas veces, ¿no es hora de empezar a desconfiar de la fuente de esas tesis? Solamente toca recordar una pequeña cosa, y es que las votaciones en Colombia se hacen de manera manual y la consignación en el formato E14 también se hace de manera manual. El software lo único que hace es mostrar esos resultados. No es posible que ese software empiece a manipular algo que se hizo de manera manual. De nuevo, para los petristas, entiendan que su presidente perdió y que lo que está haciendo en este momento es tan solo un berrinche.